del 19 al 29. ¿Ya la tenemos, hermano? Dice la santísima palabra de Dios: después subieron los de Ziph para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y Saúl se fue con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensaje a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela a Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes de Engaddi. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias, bendito Dios, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra. Señor, te ruego, Señor, en esta tarde utiliza mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, mis oídos y mis ojos, Señor. Todos mis sentidos están a tu disposición, bendito Dios, para que sean usados por tu Espíritu Santo, Señor, y puedan transmitir tu mensaje fielmente, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Hermanos, continuamos con el libro de Samuel y continuamos también viendo en todas estas últimas predicaciones cómo la mano de Saúl se ha extendido para matar a David. Ya vimos en otras predicaciones anteriores cómo David sigue huyendo de Saúl porque quiere su vida, y la popularidad de David puso a Saúl en su contra. Este periodo se ha caracterizado por luchas difíciles, por acontecimientos conmovedores que ya les hemos relatado, hermanos, en las anteriores predicaciones. El mismo David dice y declara que en esta persecución no hay más que un paso entre su vida y la muerte, entre su persona y la muerte. En este tiempo David escribió salmos bellísimos en los cuales nosotros como creyentes podemos afianzarnos. Los salmos son composiciones bellísimas, y David en este lapso escribió el Salmo 54, el Salmo 57 y el Salmo 142. Recordemos que en la predicación antepasada la hermana Lidio nos leyó algunos salmos, y pues ahora vamos a leer otro, pero antes de esto, aquí vemos dos personalidades analizadas bíblicamente: la personalidad de Saúl y la personalidad de David. La personalidad de Saúl, que es un hombre con características contrarias a lo que Dios quiere de nosotros, y David, un hombre que a pesar de que mintió, que a pesar de que tuvo fallas tremendas, como ya lo sabemos, fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces vemos la personalidad de David, que aún en momentos tremendos de persecución, David persistió en la oración. Esa característica básica de
de esta personalidad de David es lo que a los cristianos nos tiene que mover, que a pesar de fallas, a pesar de temores, David era un hombre que siempre consultaba a Dios. Y en el pasaje, en el 23, ahí vemos cómo él después de que le van a decir que Keila está sitiada, es una ciudad que está, es una ciudad de Judea que está muy limitada con los filisteos, y le van a decir que Keila está sitiada. Aún con todo, él dice, pues vamos a rescatar a Keila, pero consulta a Jehová. Dice, iré yo a rescatar a los de Keila. Le dice Jehová, si quieres que ir. Dice, pero me entregarán en las manos. Saúl se entera que va a Keila, la libera. David libera a Keila de los filisteos, con todo y el temor de sus seguidores, porque ya en esta ocasión eran como 600 personas que David traía consigo. Su ejército le dice, pequeño ejército, dice, pero es que si aquí estamos con miedo, ¿cómo vamos a ir a liberar a Keila? Estamos con miedo de que venga Saúl y nos acabe con todo su ejército. Pero David consulta a Jehová y le dice, ve. Y después Saúl se entera, dice, pues aquí es hora de que lo pesquen, porque está en ciudades fortificadas. Entonces David vuelve a consultar a Jehová y le dice, me entregarán los de Keila en manos. Todavía después de que los libera, y David le pregunta al Señor, oye Señor, ¿me van a entregar? No sé si te van a entregar. Después de que los libera y se van, David pues huye, tiene que seguir huyendo, y Saúl se entera que vuelve a huir y sigue la persecución. Pero esto nos enseña de cómo a pesar de todo David siempre consultaba a Jehová. Jehová siempre le decía lo que tenía que hacer, contrario a lo que Saúl nunca consultaba a Jehová. Bien, esta predicación la puse yo como título Ayuda eficaz, y en este pasaje vamos a ver 3 ilustraciones de la protección divina, porque realmente es eso lo que nos habla el pasaje, una protección divina inmensa. Y vamos a ver la primera ilustración, que se encuentra en el versículo 19 al 23. Una pregunta, hermanos, desde los que están atrás, ¿sí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Me decía la hermana Lillo que tengo el micrófono integrado, pero como quiera les hablo con el micrófono. Bien, la primera ilustración que vamos a observar en este pasaje acerca de la protección divina es que el Señor siempre nos protege de peligros, ¿o no, hermanos? Amén, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor nos protege de peligros, y lo encontramos en los versículos del 19 al 23. Y aquí vemos que estamos viendo, para los que no ven por internet, Primera de Samuel 23, del 19 al 29. Bien, del 19 al 23 encontramos que hay una confabulación contra David. ¿Por parte de quiénes? De unos que están muy feos. Bueno, dice que de los fiseos. ¿Se acuerdan que Edomita era uno de los chismositos? Pero aquí son varios chismositos. Van todos los fiseos y le hacen una visita al rey Saúl. Y le dicen, oye, rey Saúl, ¿que no está escondido David en nuestra tierra, en el collado de Aquila? Van ellos como si les surgiera o les importara mucho, aún con todo ellos se unen a esta confabulación. Y bueno, si ellos quieren, nada más por congraciarse con el rey Saúl, y le dice, ¿no está David escondido en nuestra tierra? En el 19 y en el 20 le dice, por tanto, rey, desciende, ven, aquí lo tenemos, sabemos dónde está, te lo vamos a entregar en tus manos. Y
lo que dice en el siguiente versículo, que es el 21, ¿qué dice ahí? Benditos seáis vosotros de mi Padre. Qué falsa creencia de este hombre, de una bendición. Todavía piensa, él y por aquí detrás, que Dios ya no está con él, porque Saúl no hizo lo correcto delante de Jehová. Y sin embargo todavía cree que Dios lo ha bendecido. Benditos seáis vosotros de mi Padre, que habéis tenido compasión de mí. Esa es una falsa creencia de una bendición, ¿no cree? Porque ¿cómo va a bendecir a Saúl y va a entregar la vida de David en sus manos si David ya está dentro de los planes de Dios para ser el linaje de Jesús? Entonces, ¿cómo lo va a permitir el Señor que Saúl destruya a David si David ya está dentro de los propósitos elevados del Señor? Entonces, eso es una falsa creencia de la bendición de Dios. ¿Y cuántos de nosotros también a veces querramos pensando que Dios nos está bendiciendo con algo que no es lícito, con algo que no está dentro de los planes de Dios, con algo que no está conforme al corazón de nosotros o al corazón de Dios? A veces también nosotros pensamos que somos bendecidos de alguna manera y no es cierto. Tenemos errores, tenemos fallas en cuanto a creer que Dios nos bendice de cierta manera. No sé cómo ponernos un ejemplo, por ejemplo, teniendo una ganancia ilícita, no sé, en el trabajo, haciendo algo que al Señor no le agrada y decir de alguna manera, el Señor me ha bendecido, eso es erróneo, eso no es de cristianos y eso no es para cristianos. Entonces, aquí Saúl tiene una falsa creencia de la bendición de Dios. Bien, el rey Saúl despide a los hiteos y les dice: váyanse, yo voy a ir atrás de ustedes, asegúrense de dónde están, de sus escondrijos, para que yo vaya y ya ustedes con toda certeza me digan a dónde está. Yo voy y lo pesco. Pobre David estaba sufriendo, David tenía miedo. A mí me llamó mucho eso la atención, pues David tenía miedo. Y vamos a leer uno de los salmos que están relacionados con este pasaje, cuando van los hiteos y le dicen a Saúl que él ya tiene en sus manos, le van a entregar en sus manos a David. Vamos a leer el Salmo 54 porque es un salmo que da aliento a cualquiera que está sufriendo persecución o a cualquiera que está siendo calumniado. Después de tantas cosas que a veces nos ocurren, este salmo da aliento. Vamos a leer, son muy poquitos versículos, yo lo voy a leer y dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David en este salmo primero hace una oración pidiendo liberación. Está en los versículos del 1 al 3 y del 4 al 5 él anticipa su liberación. Aún no ha llegado, pero él ya la anticipa porque está confiando en Dios, porque él está seguro de quién es Jehová y a quién sirve él. Y del versículo 5 al 6 al 7, él
está haciendo una oración por la liberación de Adán. Y estos son los pasos que tenemos que seguir nosotros cuando estamos siendo perseguidos, siendo asolados o siendo calumniados, hermanos. Sí, primeramente hacer la oración pidiendo nuestra liberación, liberarnos de nuestra angustia, anticiparla, creer firmemente que Él va a hacer las cosas como Él las ve, no como nosotros lo vemos. Siempre las cosas van a suceder como Él las ve. Él siempre nos va a dar la salida como Él la ve, no como nosotros la vemos. Nosotros a lo mejor hemos sido calumniados, hemos sido perseguidos. No se diga por nuestra fe, hermanos. Muchos a veces hasta nos echamos de enemigos hasta nuestra familia por seguir nuestra fe, a nuestros hermanos o a nuestros padres por seguir esta fe, y hemos sido perseguidos y hemos sido calumniados varias veces, ¿sí? Hay cosas peores que nos han sucedido. Sin embargo, David nos muestra con su ejemplo, con su vida, el invocar a Jehová todo tiempo, el pedir la oración eficaz y la anticipación de esa victoria, porque siempre, pase lo que pase, Dios nos va a dar la victoria aquí y en Chile y en todos lados. El Señor siempre nos va a dar la victoria, nos las da. Y yo les dice a alguien que ha padecido cosas tremendas, pero ahorita les platico para los que nos visitan cómo el Señor nos da la victoria, aún en nuestras peores desolaciones. ¿Sí? Aún bajo los efectos de esta desolación, David oró a Dios para que lo vindicara. Así que, hermanos, tenemos un Dios sumamente poderoso, y no nos va a dejar solos en ninguna desolación, en ninguna persecución, en ningún desaliento, en ninguna enfermedad. Y vamos a ver otra ilustración. En tiempos de acechanza, Dios es nuestro refugio. Yo decía, bueno, este pasaje solo habla de bendición. ¿Qué le voy a decir a la congregación? Habla de bendiciones, realmente sí, pero son bendiciones que llegan porque uno ha puesto mucho de su parte. Para que esas bendiciones lleguen, para que esa liberación, esa victoria llegue, uno tiene que poner demasiado de su parte. No es fácil, porque a veces los problemas, las angustias nos aniquilan y nos hacen sentir oprimidos, pero cuando llegan las fuerzas del Señor, Dios, qué barbaridad, es algo increíble, porque las fuerzas salen no sé de dónde y el Señor nos da la liberación. Entonces también tenemos ese problema cuando nos acechan los enemigos. A David lo acechaba constantemente Saúl. Su vida, fíjate si la tenía en sus manos. Estamos en la segunda ilustración, y para los que nos ven en internet es Primera de Samuel 23, del 19 al 29. Y vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 24 al 26. David desciende al desierto de Maón, y en el Araba, al sur del desierto, dice, se fue Saúl con su gente a buscarlo. Ahí va, no deja, no cesa la persecución, ahí va. Y David desciende, en el versículo 25 dice que desciende a la peña. Dice que este es un lugar muy especial. No encontré qué quiere decir la peña. Le avisaron que Saúl lo seguía. A David le dicen que Saúl lo sigue y lo persigue hasta el desierto de Maón. En el versículo 26 dice que ya lo tiene cercado, ya lo tiene, porque dice que por un lado iba David con sus hombres y Saúl por el otro. Suponemos que David dividió sus fuerzas y persiguieron a David por un lado, y por el otro ya lo tenía cercado. Prácticamente Saúl lo tenía en sus manos. Y aquí también
David, en otra oración, porque David pues ya se sentía cercado, dice, a menos que Dios no interviniera, ya lo tenía. David compone otro de sus salmos, el Salmo 57. No lo vamos a leer todos, pero también este salmo nos enseña el creyente tiene que estar afianzado de Dios, el creyente y la suprema confianza en Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 57 que el Señor es nuestro refugio y estamos bajo la sombra de las alas de Dios. Esta es una metáfora, ¿sí? Una metáfora es lo que alguien nos quiere decir, algo que va más allá para hacer una comparación. Esta describe, bajo la sombra de las alas de Dios, quiere decir como si fuera una gallina con sus pollitos. ¿Sí han visto cómo arropan las gallinas a sus pollitos? Bajo de sus alas. Y esta metáfora es usada en el Salmo 57, porque así dice la palabra de Dios, bajo la sombra de las alas de Dios. Y también el Salmo 91 nos habla de esta metáfora. También vamos a ver, hermanos, qué nos enseña este pasaje, estos versículos del 24 al 26, ¿sí? Que cuando tenemos la sensación de desesperanza y abandono durante las pruebas, porque así nos sentimos, una sensación de abandono total y desesperanza, no encontramos salida, sentimos mucha opresión, no tenemos ni fuerzas para orar y nos sentimos desolados, abandonados, así como David se sintió en esas circunstancias. Así, hermanos, nosotros estamos bajo la sombra de las alas de Dios. Y en estas situaciones dice la palabra de Dios que nuestra esperanza es Dios, y esto se repite en muchísimos salmos. Siempre nuestra esperanza es Dios, nuestra esperanza es Dios, siempre se repite en varios salmos. Nuestra esperanza es Dios, hermanos. En situaciones difíciles, nuestra esperanza es Dios. Durante las circunstancias adversas en la vida del creyente, solo la relación de uno con Dios calma el alma. Solamente la relación con Dios nos puede calmar. De lo contrario, ¿qué sucede? Hermanos, si yo les platicara cuánta gente acude a consulta por enfermedades provocadas por el estrés, porque no conocen de Dios y no se amparan bajo la sombra de sus alas. Enfermedades crónicas y hasta cáncer. Está demostrado científicamente que un resentimiento, una depresión, produce un tipo de cáncer en el cerebro. Y eso está demostrado por médicos del hospital del siglo XXI. El estrés, el resentimiento produce células malignas a nivel cerebral. Pero bueno, eso ya son los extremos. Pero vemos las colitis, las famosas colitis, y no levanten la mano, pero cuando está ahí aquí decimos colitis y gastritis y otro tipo de enfermedades por el estrés, por la angustia de tener problemas y no saber cómo resolverlos, porque no consultamos a Jehová, porque no oramos, porque no lo buscamos de mañana. Ahora mismo, como testimonio, ahora mismo yo estoy saliendo de algo así. Me sentía ahogada, me sentía que no podía salir, que no voy a salir de esta. No voy a salir, a ver, atrapada, así como David, me sentía atrapada. Me rodearon fuerzas por un lado y por el otro. ¿Qué voy a hacer? El agua ya la tengo hasta acá. Es un testimonio, hermanos, y de verdad se los digo porque así me sentía.
no es algo que... No lo voy a decir porque no hay tiempo, pero bueno, así me sentía. Y sin embargo, alguien me dijo, espere la respuesta de Dios, levántese de mañana, arrodíllese, busque a Jehová por la mañana, alábelo. Y así lo hice. Dije, Señor, debido a mi situación, debido a que me acercaron enemigos, debido a que me acercaron, dice la palabra, fuertes toros de Bazán, me sentía bloqueada y aquí estoy de rodillas ante ti. Necesito tu ayuda, pero temprano, porque después uno hace cosas y ya no lo buscan. La respuesta fue maravillosa. Fue una respuesta casi inmediata. Dije, ay, qué rápido responde, Señor, de verdad. Ahora estoy liberada y le doy gracias a Dios. Así que esto es algo que tenemos que hacer, arrodillarnos, clamar, alabar sobre todo constantemente el nombre del Señor. Una persona que es piadosa verdaderamente desea más aún la manifestación de la gloria de Dios que la solución de nuestros problemas, ¿no, hermanos? ¿Qué queremos más? ¿Que rápido se solucionen nuestros problemas o que se manifieste la gloria de Dios? Que se manifieste la gloria de Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Dice en el Salmo 57:5, dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, porque así tiene que ser primeramente, que el Señor sea exaltado sobre la tierra sea su gloria. Y dice el 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, bendito Dios. Así es, hermano. Hay que esperar primero la manifestación de la gloria de Dios antes que desear ardientemente la solución a nuestros problemas. Dios nos va a dar la salida en todo tiempo, sea como sea. Hay aflicción, hay problemas, hay situaciones en el trabajo, hay situaciones a veces en la iglesia, en la misma iglesia. Sin embargo, Dios nos da la salida. Este fue un testimonio mío, pero los que ya me conocen, los hermanos que ya me conocen saben de lo que yo he padecido. Los que no saben y son nuevos aquí en nuestro templo, y para los que me están viendo, mi testimonio más grande, hermanos, es que fui sanada de cáncer. Fui sanada de cáncer. Esa fue una victoria grande. Tengo un aguijón en mi carne todavía, pero bendito sea el Señor, porque gracias, Señor, por ese aguijón. Él sabe si me sana o no. Él lo sabe. Él tiene el poder en sus manos, y dice la palabra de Dios, yo le he pedido que lo quite de mí, pero me contesta, bástate mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que gloria a Dios. Pero de cáncer Dios es algo maravilloso, es una victoria. Y vamos a leer, hermanos, ahora una tercera ilustración de la protección divina, que está en los versículos 27 al 29. Ya vamos a terminar. No quiero que usted duerma, denle un santo a que usted homenaje, ¿no es cierto, hermanos? Bien, una tercera ilustración dice liberación de parte de Dios. Ya la mencionamos bastantes veces en esta predicación, pero aquí vemos el resultado. En el versículo 26, en el versículo 27, aquí se está manifestando la providencia, la protección divina de Dios para la vida. Es increíble, ya lo tenía cercado, ya no había más que un paso entre su persona y la muerte, ya. Pero la protección, la providencia divina se manifiesta de forma maravillosa en estos versículos. Dice que viene un mensajero de Saúl
y le dice, oye, llegaron a invadir nuestro país, nuestras tierras. Llegaron los filisteos y irrumpieron en el país. Entonces, ¿qué pasó? Saúl se vuelve, no, esto es primordial. Vámonos, nos regresamos. Se vuelve Saúl de perseguir a David y parte contra los filisteos. Por esta causa dice que pusieron aquel nombre Sela a Amalec, que quiere decir el peñasco de la separación. ¿Y qué pasa entonces? Saúl deja de perseguir a David y David queda en lugares seguros. Dice la palabra de Dios que dice, entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en En-Gadi. En-Gadi es un oasis que está al sur del desierto. Dicen que este oasis está en la ribera occidental del Mar Muerto, con un manantial de agua dulce y hermosa y abundantes viñas. Imagínense qué bello lugar. David queda totalmente fuera de peligro y en un lugar tan hermoso como es un oasis que imagino cómo le ha de haber brindado a sus soldados, a sus gentes. ¿Cómo le ha de haber brindado de bienestar? Mucha agua, viñas, frutas, agua, baño, todo. Volvieron a nacer. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando la acción liberadora de Dios en nuestras vidas, cuando el Señor nos hace llegar a un oasis donde hay agua, que es su palabra, manantial de vida? Cuando el Señor, después de tantas tribulaciones, de tantas aflicciones, que nos ha llevado por caminos desérticos, por caminos pedregosos, descalzos a lo mejor, y sin nadie junto a nosotros, en esas desolaciones, cuando el Señor nos ha llevado por todos esos lados, sea la circunstancia que sea, hermano. Aquí yo no menciono una circunstancia especial, porque los cristianos estamos sujetos a muchas circunstancias adversas a nosotros. Los cristianos padecemos, nuestra vida no es color de rosa, y ya se los mencioné yo. Pasamos por muchas pruebas y de todas esas pruebas siempre se nos ha dado la liberación por parte de Dios. Sí, Él siempre va a dar una salida ante cualquier situación, pero tenemos que confiar en su sabiduría. Tenemos que aprender a dejarlo todo en sus manos, porque Él sabe lo que va a hacer todo. Así sea, así nos podemos sentir aplastados. Todo lo tenemos que dejar en sus manos. Aprender eso a veces nos cuesta mucho. Pero créanme, hermanos, que después de que eso suceda, que digan, ya lo dejo en tus manos, Él va a dar la salida. Sea cualquier situación por la que estén atravesando, hermanos. No creo que haya alguien aquí que no ha sufrido o que no está pasando en este momento por una tribulación o por alguna aflicción, alguna persecución, no sé, enfermedades. Él siempre nos va a dar la salida, pero hay que aprender a dejar en sus manos, orar constantemente, doblar las rodillas, alabarle constantemente por la mañana temprano, buscaré tu rostro. Y de verdad es maravillosa la respuesta. Yo lo hice y siempre lo había hecho, siempre lo hago, pero a veces las aflicciones como que nos aplastan, no tenemos fuerzas, no sé, es algo, dice que no tengo fuerza ni para orar o oírlo de alguien, pero lo buscamos en la mañana, así como, qué bueno que existen hermanos entre nosotros que nos dan aliento, porque en este pasaje también nos hablaba de
que Jonatán sube, le da aliento a David y se fortalece su mano en Dios. Y qué bueno que nosotros tenemos hermanos aquí que nos fortalecen nuestra mano en Dios, y ha habido respuestas increíbles y nos levantan. Y créanme que así es, pero hay que aprender a dejar todas nuestras situaciones adversas en sus manos. Hermanos, ya para no cansarnos más, pues vamos hemos visto aquí 3 ilustraciones acerca de la protección divina. La situación desesperada de David nos enseña que aún en la más terrible de las situaciones tenemos que confiar en Dios y sobre todo en nuestras desolaciones, alabarlo más intensamente. Estas 3 ilustraciones fueron que el Señor siempre nos va a proteger de peligros. En el tiempo de la acechanza, Dios es nuestro refugio y que siempre va a haber una liberación de parte de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este Dios tan maravilloso que tenemos, que siempre nos da respuestas bellas, positivas, siempre nos da la victoria. Siempre, esperen siempre la victoria de Dios. Siempre, en cualquier situación. Vamos a hablar, hermanos, y pues si alguien quiere pasar, adelante, para que Dios les hable a su corazón y todo lo que estén pasando lo dejen en sus manos, sea cual sea la situación. Señor, bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra de sustento, de aliento, de fortaleza, de victoria. Gracias, Señor, te damos en nuestra cara y bendecimos tu nombre, porque tú eres santo, santo, santo. Señor, que todos mis hermanos y que toda la gente que nos ha escuchado y visto, Señor, esta palabra haya penetrado en su corazón, Señor, amoroso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tanto poder en ti, tan maravilloso eres tú. Gracias, porque siempre nos das la salida, siempre nos das la victoria, siempre en tiempo, Señor, de desolación. Tú estás ahí, Señor, porque siempre, Señor, cuando hay tiempo de acechanza, cuando nos rodean los enemigos, Señor, tu palabra los describe como leones con dientes afilados. Pero tú eres más poderoso que todos nuestros enemigos que se levantan, Señor, contra nosotros. Tú eres el que nos da, Señor, la liberación. Tú eres, Señor, quien siempre nos fortalece, Señor, pero esto implica un esfuerzo. No es nada más de estar ahí quietos, Señor, esperando, Señor, que tú nos respondas. Tenemos que esforzarnos, Señor. Tenemos que esforzarnos con ayuno, con oración, con alabanza, Señor, anticipando la victoria, anticipando, Señor, que tú ya nos has dado la victoria y la liberación, Señor. Y alabarte constantemente, alabarte sobre todo en la mañana, a todas horas, Señor, pero más cuando despertemos, Señor, abrir nuestros ojos y dar gracias, Señor, y alabarte, declarar que tu misericordia es más grande, Señor, que es hasta los cielos, Señor, y hasta la nube es tu verdad, Señor, porque nosotros confiamos en ti, Señor, y siempre vamos a confiar en ti, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos, Señor, que están atravesando por desolaciones, Señor, por persecución, por toda circunstancia adversa en sus vidas, Padre. Bendice, Señor, a la gente que nos ha visto y que ha escuchado esta palabra, Señor, que toques el corazón de todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Gracias, Padre, y todo esto lo dejamos en tus benditas y preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.